Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra exposición a la filosofía eh, novohispana. Habíamos revisado la filosofía eh, de Fray Bartolomé de las Casas. Ahora vamos a seguir revisando esa filosofía novohispana, eh, muy importante, muy significativa. Pero nos había faltado revisar todavía a otro gran filósofo, Fray Alonso de la Veracruz, ¿no? Que vamos a estar revisando. Entonces, ya habíamos revisado anteriormente el pensamiento poderoso, la filosofía ética, política, crítica, sobre todo, de Fray Bartolomé de las Casas, pero hay otra vertiente muy importante de Fray Alonso de la Veracruz, que también es muy significativa, muy importante en esta filosofía novohispana. Eh, Alonso de la Veracruz nace en Caspueñas, Toledo, 1507, hijo de una familia acomodada. Y va a morir en la Ciudad de México en 1584, ¿no? Él estudia en la Universidad de Alcalá y luego continúa sus estudios en la Universidad de Salamanca. Ya habíamos revisado un poco el pensamiento de Salamanca, cómo inspira, pero al mismo tiempo es radicalizado por Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Eh, pero Alonso de la Veracruz sí es discípulo del gran teólogo, jurista Francisco de Vitoria, eh, que va a hacer esta crítica al imperio, va a hacer esta defensa de los indios, pero por ahí veíamos su argumentación más económica, que justificaba la guerra contra los indios, ¿no? Eh, Tiene entonces una formación muy importante en la mejor escuela de Europa de ese periodo, que es la Universidad de Salamanca, y aparte tiene sus dotes intelectuales y es invitado a formar parte de la Orden de los Agustinos en México, ¿no? Como misionero en el Nuevo Mundo. Él llega en 1536 al puerto de Veracruz, el virreinato de la Nueva España, y ingresa a la Orden de San Agustín y de ahí su nombre, ¿no? Fray Alonso de la Veracruz. Fue una de las figuras más destacadas de la historia de México, incluso del nuevo continente, después de la conquista y la colonización, ¿no? Fue misionero infatigable, eh, con los nativos, un orador al parecer muy destacado, y funda colegios, bibliotecas, centros de enseñanza para los religiosos de su orden, pero también para los naturales, para los nativos, ¿no? Fue propiamente el primer profesor de filosofía y de teología en el continente americano, el primer catedrático de la Sagrada Escritura y Teología Tomista al fundarse la Universidad de México, ¿no? La Universidad de México de aquellas épocas, ¿no? Eh, Fue el primer tratadista de derecho agrario, del derecho de gentes, en esa incipiente universidad mexicana, ¿no? Y claro, desde un principio él se va también, como muchos de los más lúcidos, con la más alta conciencia de lo que está ocurriendo, se coloca del lado de los indios, del lado de los pueblos originarios, ¿no? Eh, Él como filósofo tiene obras de lógica muy importantes, pero la lógica en aquella época era argumentación, ¿no?
En realidad lo que hace es escribir libros de argumentación, eh, Dialectica Resolutio, Recognitio Sumularum, que incluso algunos de estos textos todavía sobreviven, ¿no? Que fueron propiamente los primeros libros de filosofía escritos y publicados en toda América, ¿no? De manera muy significativa, libros de argumentación, ¿no? Argumentación que por ahí en otros intervenciones estamos llamando a regresar a la argumentación filosófica propiamente, ¿no? Bueno, pues fueron sus primeros libros, ¿no? En el campo de la filosofía natural escribe también un libro de física, cultiva la antropología filosófica, la filosofía política, la filosofía del derecho, ¿no? Eh, y vamos a revisar luego un poco más adelante un libro de argumentación política, cuestionando todas las falacias elaboradas para justificar el dominio de los infieles y la guerra justa, ¿no? Eh, Así se llama este libro que fue rescatado de un curso sobre el dominio de los infieles y la guerra injusta, eh, cuestionando las falacias que sostienen esto justamente, ¿no? Entonces, un libro de falacias y al mismo tiempo un libro político, ¿no? Tiene otros libros sobre el matrimonio entre los indígenas, en el que va homologando usos y costumbres indígenas con la institución del matrimonio cristiano, ¿no? También tiene otro texto significativo donde argumenta en contra de la obligación de los indígenas de pagar diezmos, ¿no? Entonces, fíjense, es una obra filosófica, pero ya es política, ya es subversiva, ¿no? También esta obra del dominio de los infieles, de las cátedras que dio digamos, Fray Alonso de la Veracruz en la Real Universidad de México entre 1553 y 1555, ¿no? O sea que tiene una obra muy importante, muy significativa, pero al mismo tiempo una obra filosófica, teológica y política, ¿no? Y política a favor de los pueblos originarios, de los indios, ¿no? Para Mauricio Bouchot, es un teórico brillante y a la vez hábil para aplicar sus especulaciones a los problemas prácticos que presentaba la realidad mexicana tan nueva, ¿no? Ahí está ya la idea de la filosofía de acuerdo a las propias circunstancias, ¿no? Por eso es uno de los pilares de la filosofía social en ese tiempo. Cultiva la lógica para defender al indio si se eleva a las más subidas contemplaciones y metafísicas es para esclarecer la constitución de la persona humana y las condiciones de la justicia, ¿no? O sea, filosofía social, política, comprometida. Ya lo está diciendo el propio Mauricio, ¿no? Eh, y está este libro realmente extraordinario sobre el dominio de los infieles y la guerra justa, ¿no? Supe de este libro en algún curso de argumentación y no podía creer que existía este libro. Fui a buscarlo a una librería de la universidad y sí lo encontré, ¿no? Sí encontré este libro eh, sobre el dominio de los infieles y las guerras injustas, ¿no? Y la guerra justa. Dice, lo anuncia desde el principio, son 12 problemas, dudas y las respuestas, ¿no? Eh, entonces, en esas preguntas está la postura a favor, que es cuestionada como falacia, y está la postura que sostiene Alonso de la Veracruz, ¿no? Entonces, en realidad es una crítica a las falacias, argumentos mal elaborados, pero que habían sido persuasivos. Está su crítica y la postura propia, ¿no? Entonces, ¿qué posturas son las que está revisando? ¿Cuáles son esos problemas, no? Pues sus problemas son totalmente políticos, ¿no?
Hay justo dominio de encomendadores como para recibir tributo, ¿sí? En fin, se dan argumentaciones sobre esto, pero la postura de Alonso de la Veracruz es la soberanía reside en el pueblo, de manera originaria y principal, tradición de la Escuela de Salamanca, ¿no? Y no hay esclavos por naturaleza, pues todos somos humanos libres, de modo que solo sería justo si el dominio y el tributo lo decide el pueblo, ¿no? Un argumento que podemos hasta decir actual, ¿no? Totalmente, ¿no? Eh, el encomendadero está obligado a la instrucción de los indios. Sí, pues solo la instrucción justifica el dominio, ¿no? El encomendadero puede disponer de las tierras de los indios. No, la tierra pertenece al pueblo y los españoles deben devolverla y reparar daños, ¿no? El mismo nivel de radicalidad de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? ¿Se puede exigir tantos tributos como puedan entregar? No. En todo caso, los tributos deben ser moderados, aunque ya planteó que no, no se aceptan, ¿no? Que no son justos, ¿sí? Eh, ¿Es justo dominar a los infieles? No, el dominio es injusto. La infidelidad, o sea, la no creencia en las creencias religiosas católico-cristianas, no justifica dominio ni despojo. Deben ser restituidas sus tierras, ¿no? ¿Es moral comprar la tierra a cualquier precio? No, debe pagarse a precio justo. Pero, digamos, aquí estoy como metiendo las conclusiones de manera muy resumida, ¿no? Es un texto argumentativo donde va desmontando falacias y va dialogando y va planteando sus propias posturas, ¿no? Yo aquí estoy resumiéndolo para que tengan una idea de este texto verdaderamente deslumbrante, ¿no? Un texto de argumentación, pero con sustancia política, ¿no? Como debe ser, ¿no? ¿Es el emperador dueño del mundo? Fíjense qué pregunta, ¿no? El emperador de España, ¿no? O sea, el monarca de aquella época más poderoso del mundo, ¿no? Y dice él, no, porque las Indias nunca estuvieron sometidas al Imperio Romano. Solo el Papa puede conceder dominio, pero por motivos espirituales, ¿no? Aquí lo del Imperio Romano se remonta a la cuestión de a quién se consideraba emperador del mundo, ¿no? A los que eran continuadores de este Imperio Romano, ¿no? ¿Es el emperador dueño de los bienes de los súbditos? No, tiene jurisdicción del reino, pero no posesión. ¿Es el Papa el que tiene la suprema potestad sobre la orbe? No, solo tiene poder espiritual para evangelizados y no evangelizados. ¿Se justifica la conquista y el dominio de los indios? No y sí, ¿no? Digamos, ¿por qué no se justifica? Porque el que no sean creyentes por ignorancia, pues no hay ninguna culpabilidad, ¿no? Porque las Indias, ¿no? Nunca perteneció al Imperio Romano porque no atacaron y solo se defendieron en esta guerra, ¿no? Porque no se oponen a la evangelización, porque sus pecados contra natura tampoco justifican el dominio, porque no existe atraso mental, porque son racionales, libres, etcétera, ¿no? Porque las órdenes de Dios no son pretextos para el despojo, ¿sí? Pero también elabora justificaciones para el dominio, ¿no? Eh, muy bien, puede haber dominio, pero se tiene la obligación de predicar, ¿no? Eh, digamos, es un dominio de un príncipe cristiano, ¿sí? Eh, y en todo caso, si está enfrentando a un dominio
tiránico de los indios, ¿no? O está combatiendo la antropofagia y los sacrificios humanos, ¿no? O sea, por la propia humanidad, ¿no? Porque se pueden hacer alianzas y se debe permitir, en todo caso, elegir espiritualmente, ¿no? Entonces, este es por cierto, al parecer de un curso, pero también está escrito el texto. eh, cuestionando la conquista, ¿no? Cuestionando la colonización, cuestionando a los reyes de España, ¿no? Cuestionando al propio Papa, cuestionando a los encomendadores, ¿no? Cuestionando el dominio eh, violento que están ejerciendo los españoles eh, sobre sobre estos territorios, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto hay un rechazo a toda la crueldad, la desmesura, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero como se ve, es un texto político importantísimo y uno se pregunta, ¿de dónde viene esa crítica al imperialismo español, ¿no? Es nada más la escuela de Salamanca, pero aquí está radicalizada eh, las propuestas de la Escuela de Salamanca, ¿no? ¿Qué está alimentando esta crítica al imperialismo español, ¿no? ¿De dónde viene en todo caso, ¿no? ¿Qué alimenta esta filosofía crítica novohispana, ¿no? Y Ambrosio Velasco nos va a dar algunas claves sobre esto, ¿no? Por cierto, fue escuchando a Ambrosio Velasco sobre un curso de argumentación donde menciona esta obra de Fray Alonso de la Veracruz, ¿no? Que rápidamente la busqué para ver si era verdad lo que había dicho Ambrosio, ¿no? Sobre esta obra de argumentación política, ¿no? Y claro, él es un gran conocedor y un gran admirador de Fray Alonso de la Veracruz, y habría que escuchar entonces, atender estas razones que da Ambrosio, ¿no? Él habla de un renacimiento, de un humanismo y un republicanismo en Italia y en Hispanoamérica, ¿no? Eh, y los va a distinguir, ¿no? Va a distinguir estas dos, eh, digamos, eventos culturales significativos, ¿no? Porque por lo regular se habla mucho del Renacimiento italiano, pero muy poco de este renacimiento hispánico, ¿no? Que va junto con el republicanismo, pero también hay un republicanismo hispánico. Él dice hispanoamericano, hispanoamericano, porque tiene estas voces de Fray Alonso de la Veracruz y también de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que van a ser una línea, que van a tener una continuidad en el propio tiempo, ¿no? Ambos vienen, en todo caso, del humanismo, entendido como un renacer de las disciplinas humanísticas, ¿no? Como la filosofía, la retórica, la filología, la literatura, la historia, ¿no? También este giro al lenguaje, ¿no? Este giro al examen del lenguaje, el aprecio a la experiencia y a la prudencia, y el asunto de la verdad práctica, ¿no? El ver un facto desde la cual se piensa que los hombres se hacen a sí mismos, de modo que valora la libertad y la diversidad humana, ¿no? Es esta tradición del humanismo, ¿no? Pero como quiera que sea, hay diferencias entre estas renacimientos, ¿no? Por ejemplo, el italiano es del siglo XIV, el hispanoamericano es del siglo XVI, ¿no? El Renacimiento italiano es humanista, reconoce a ese ser humano que conoce, se hace, se crea, ¿no? Eh, en el hispanoamericano va a rescatar todo el saber griego y latino, ¿no? Eh, el Renacimiento italiano tiene su expresión en el arte, estos artistas que se creen que también tienen esa potencia de la divinidad, que es crear la belleza, ¿no? También en la filosofía tenemos estas expresiones, ¿no? Pico de la Mirandola, que va a reivindicar la libertad como el principal
atributo humano, ¿no? De la dignidad del ser humano, y esa dignidad es justamente la libertad, ¿no? Ficino, el gran Bruno, Giordano Bruno, ¿no? Que llega a pensar el universo infinito, en fin, ¿no? En política, bueno, Maquiavelo, Guidicini y en fin, ¿no? Es eh, este renacimiento italiano está reflexionando sobre el poder político, sobre la república, pero también la utopía. Habría que colocar ahí, recordar a Tomás Moro, bueno, Tomás Moro, inglés, a eh, estos utópicos también italianos, ¿no? Eh, y esto que se dice que es el principio de toda la política, ¿no? Separar la teología de la política, ¿no? Y entonces la política ya es independiente y en fin, ¿no? Toda esta elaboración que se hace a través de Maquiavelo, ¿no? A diferencia de este renacimiento italiano, el renacimiento hispanoamericano es del siglo XVI, cuando España se ha convertido en un imperio, ¿no? Se ha extendido a la Nueva España y está expresando este poder creador y transformador humano, ¿no? Está cambiando el eje de la propia historia humana, ¿no? Eh, y ahí, en este momento, está este debate sobre la conquista y la colonización, ¿no? Que ya hemos empezado a revisar con este debate entre Fray Bartolomé de las Casas y de Ginés de Sepúlveda, ¿no? eh, Unos legitimando esta forma de imponer el poder y otros cuestionándolos, ¿no? Unos desde el poder imperial y otros desde el republicanismo, ¿no? Y en todo caso, este renacimiento hispanoamericano no separa la teología y la política, porque no quiere separar a la política totalmente de la ética, ¿no? Como llega a ocurrir en algunas maneras de asumir al propio Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo piensa al principado, pero también piensa a la república, ¿no? Eh, y hay una tradición en España, desde Alfonso X, que reivindica la soberanía del pueblo, ¿no? Un poco lo tiene que aceptar por estas rebeliones de las comunidades que imponen que las cortes limiten el poder monárquico, ¿no? De alguna manera tiene que atender al propio pueblo para gobernar, ¿no? La república se ve desde la tradición italiana como una tendencia a la libertad y la democracia, ¿no? Eh, y en todo caso, en la tradición española viene de un movimiento comunero desde el siglo XIII en Valladolid y otras ciudades en defensa de estas cortes para impedir el despotismo de los propios reyes, ¿no? Es toda una tradición incluso más vieja que la propia italiana, ¿no? De donde va a surgir esta idea de la soberanía popular, ¿no? Eh, en Italia está pensando cuerpos representativos del pueblo, pero en España ya es una tradición, ¿no? Las leyes para el bien común, la independencia del Estado y nación. En Italia se están pensando estas virtudes cívicas, ¿no? Gobernar con leyes y estas teorías de las formas de gobierno, ¿no? La monarquía o la república, ¿no? En España hay toda una tradición de estos movimientos comuneros de ir limitando el poder del monarca y reivindicando al pueblo, participando en el poder, una tradición que va a ser retomada y elaborada por la Escuela de Salamanca, ¿no? Vitoria, Domingo de Soto, y que, como hemos visto, va a ser radicalizada y prolongada por Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz, ¿no? Que más bien es una teoría política sobre el origen de la legitimidad, ¿no? La reivindicación de la soberanía popular, de las cortes, los cabildos, municipios, etcétera, ¿no? Eh, entonces, Ambrosio
se detiene a examinar esta tradición del republicanismo de la Escuela de Salamanca, ¿no? Que viene de la escolástica, del tomismo y del aristotelismo más atrás, ¿no? Pero sobre todo viene de esta experiencia de las Cortes y del movimiento comunero que reclama espacios de autonomía, ¿no? Vittorio Francisco de Vitoria, sobre los indios, va a plantear algo que ya escuchamos en este texto de Alonso de la Veracruz, ¿no? El emperador no es señor de todo el orbe y no tiene derecho a esclavizar, a exigir tributos ni dominar a infieles. Domingo de Soto, en De Dominio, va a decir algo similar. El emperador no es señor del orbe ni tiene jurisdicción tan universal que se extiende a todo el orbe, ¿no? O sea, los emperadores tienen límites, ¿no? Y este republicanismo es crítico justamente a los emperadores, estas monarquías ilimitadas, ¿no? El republicanismo, o sea, esta reivindicación de la soberanía popular, en todo caso es antiimperial, ¿no? Y va a ser desarrollado por De las Casas y de la Veracruz a partir de la experiencia en la Nueva España, ¿no? Entonces, en efecto, hay un humanismo republicano novohispano, ¿no? Un republicanismo que responde al proyecto y que está respondiendo de manera crítica al proyecto imperial de Carlos V, ¿no? Que tiene sus bases en la Escuela de Salamanca, aunque ya vimos que tiene estas tradiciones, ¿no? Esta tradición medieval de los municipios, cabildos, los cortes, donde el pueblo tiene algún espacio para expresarse y en todo caso cuestionar y someter al rey al control popular, ¿no? Los reyes en todo caso deben de gobernar para el bien común. Y también tiene que ver esto con la tradición de las órdenes monásticas que preservan siempre cierta autonomía ante el poder, ¿no? Un humanismo que reivindica la dignidad humana como racionalidad y libertad, ¿no? En cuestiones éticas y políticas, ¿no? Pero racionalidad y libertad que también tiene su expresión política, ¿no? No es la libertad meramente existencial, es la libertad para ejercer la soberanía popular, ¿no? Entonces, digamos que este republicanismo tiene mucho que ver con las experiencias políticas históricas de España y sus formas de organización, donde se le da espacio al pueblo, en ese sentido, una tradición de soberanía popular, ¿no? Eh, en todo caso, en España se están enfrentando dos tradiciones, ¿no? Por un lado, la ley natural, el naturalismo, justifica la conquista y el dominio de los bárbaros. Ya lo vimos, ¿no? Palacios Rubio, López de Gómora y sobre todo Ginés de Sepúlveda, ¿no? Son bárbaros, por lo tanto, esclavos por naturaleza, ¿no? Por ley son esclavos, ¿no? No podemos hacer de otra manera, ¿no? Pero hay otro naturalismo que deslegitima la conquista y el dominio a los naturales, porque son racionales y libres, capaces de gobernarse y por lo tanto tienen derechos humanos y no deben ser esclavizados, ¿no? Y le avanza Ambrosio en este sentido, ¿no? Los defensores de los derechos de los pueblos, gobiernos y personas indígenas, a diferencia de aquellos que legitiman la conquista y el dominio español, consideraban que la interpretación y aplicación de la ley natural dependía del consenso que existiese en las comunidades, de tal manera que si éstas varían culturalmente, también puede variar la ley natural misma y sus interpretaciones, derivaciones y aplicaciones concretas. O sea que ese naturalismo deviene en multiculturalismo, en el reconocimiento de la diversidad de las culturas, ¿no? Dice, este es el fondo de la famosa controversia de Valladolid de 1550, este enfrentamiento entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Por un lado está este naturalismo multiculturalista que acepta la ley natural
el ser humano es racional y libre, pero eh, digamos, esto depende de la tradición y cultura de cada pueblo, lo cual implica este reconocimiento de la multiplicidad de culturas, ¿no? Eh, Esto por un lado, pero está la otra tradición, ¿no? De Ginés de Sepúlveda, Palacios Rubio, que piensan que el justnaturalismo no es multicultural, ¿no? Él, digamos, a partir de su postura de superioridad, de racialización, de inferiorización, se niega al otro, se niegan los derechos del otro y se impone entonces esta idea de esclavos por naturaleza y el rechazo a otros, a los otros, ¿no? A la alteridad y el rechazo a los derechos de los otros, ¿no? Entonces, digamos, ya desde esta controversia había, digamos, un republicanismo derivado del justnaturalismo multiculturalista, ¿no? Eh, pero esto es justamente lo que está en el conflicto, ¿no? Está en este conflicto por lo que están haciendo los españoles, pero es entonces una postura política republicana y naturalista, multicultural, que permite hacer una profunda crítica a estas formas de dominación y a cuestionar la legitimidad de todo ello, ¿no? Eh, entonces dice Ambrosio Velasco, ¿no? Esta idea de consentimiento popular está dirigida a cuestionar radicalmente la imposición de tributos a los indígenas, así como otras formas de explotación como la encomienda, el repartimiento, pues en el supuesto caso de que el rey tuviera legítimo dominio sobre los pueblos indios, cosa que no concede Fray Bartolomé, el soberano no podría imponer tributos ni conceder tierras a otras personas, encomiendas, por ejemplo, sin el explícito consentimiento de los pueblos originarios, ¿no? Otra tesis republicana importante de Fray Bartolomé de las Casas es la relativa al bien común. El poder político debe siempre ejercerse a favor del bienestar y prosperidad del pueblo. En ese sentido, ningún gobernante tiene dominio absoluto sobre los súbditos, sino solo en la medida en que promueve los intereses colectivos. ¿Sí? Como estamos viendo, son planteamientos realmente radicales, ¿no? S- eh, Como los está interpretando Ambrosio Velasco, ¿no? Que me parece que sí está derivando las consecuencias políticas de estas posturas, ¿no? Sigue Ambrosio. Es importante señalar aquí que las casas sostiene una concepción de la representación y autoridad política como mandato del pueblo y de ninguna manera como autorización absoluta y discrecional. Es el conjunto de ciudadanos quien debe indicar al gobernante cómo gestionar los intereses públicos y no el gobernante quien determina en qué consiste el bien común. De nuevo, esta tesis sobre la representación política que pone énfasis en la voluntad y el sentido común del pueblo es típicamente republicana, opuesta a la visión liberal de la representación que enfatiza la superioridad intelectual y moral del gobernante, quien conoce mejor los intereses del mismo pueblo y por ello puede decidir sin consentimiento expreso, ¿no? Esta postura republicana de Ambrosio Velasco, que me parece muy justa, cuestionando esta mitificación de la representación política liberal, ¿no? Y avanza todavía más Ambrosio, ¿no? Por ello son necesarias las leyes y autonomía y soberanía sobre comunidad local o primaria, a la que se debe lealtad más que al reino o al Estado. Fíjense nada más, ¿no? Necesarias las leyes de autonomía y soberanía sobre comunidad local primaria. A esa se le debe más lealtad que al reino y al Estado, ¿no? Con ello, Fray Bartolomé defiende la autonomía de la comunidad sobre el principio de la soberanía estatal nacional, ¿no?
Todo esto habría que leerlo en ese contexto en el que Ambrosio está tomando claramente un partido, que es el debate sobre el derecho de las autonomías políticas y territoriales que levantaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como portavoces de los pueblos originarios, ¿no? Ahí está la postura de Ambrosio que la remonta hasta estas posturas republicanas de Bartolomé de las Casas, ¿no? Eh, en ese sentido, también el propio Ambrosio Velasco va a hacer un rescate de Alonso de la Veracruz, ¿no? En este texto que estamos refiriendo, claramente niega la legitimidad del dominio o el derecho, sea del emperador español o del papa, para dominar a los indios infieles, ¿no? Pues el poder político viene del pueblo y solo hay dominio justo si es por la voluntad de la comunidad, ¿no? Soberanía popular en este sentido. De hecho, al defender la racionalidad de los indios, les concede también la capacidad de autogobernarse desde una perspectiva multicultural, ¿no? La capacidad de los pueblos indígenas para organizarse políticamente y su capacidad para juzgar racionalmente los actos de sus propios gobiernos deja sin justificación la intervención extranjera para que les libere de la tiranía. Además de este argumento republicano, Fray Alonso sostiene también un argumento multiculturalista, pues el juicio sobre el carácter tiránico o régimen puede diferir radicalmente entre diferentes culturas, ¿no? Así como encuentra o interpreta a Fray Bartolomé Las Casas en clave republicana y multicultural, lo mismo hace con Alonso de la Veracruz, y creo yo que justamente Ambrosio Velasco, ¿no? De hecho, él está reivindicando un republicanismo y un nacionalismo criollo, ¿sí? Que va a tener su continuidad, ¿no? Porque de estas ideas va a venir ni más ni menos que la idea de la nación mexicana, ¿no? Y su valoración a las culturas indígenas. eh, y en este sentido, los reclamos de los indios, criollos y mestizos para participar en el gobierno, ¿no? En siglos posteriores, en el 17 y en el 18, ¿no? En este sentido también la obra de Juan Zapata y Sandoval, también agustino, sobre la justicia distributiva, ¿no? En esta obra, imagínense, sobre la justicia distributiva, ¿no? Va a reivindicar el derecho de los indios a gobernarse y el derecho de los nacidos en la Nueva España a participar en el poder, anticipando la idea de una nación propia, ¿no? Porque los españoles van a ocupar todos los puestos importantes de gobierno sin dar ningún espacio a los criollos, ¿no? Por eso el gran descontento de los criollos, por eso está incluso rechazo a la Nueva España y empezar a identificarse como mexicanos, ¿no? Pero también lo encontramos, estas ideas republicanas, las podemos encontrar en Fray Juan de Torquemada, en Monarquía Indiana, en Sigüenza y Góngora, en el Teatro de las Virtudes Políticas, donde ni más ni menos va a defender las virtudes y la prudencia de los reinos indios, ¿no? Y va a reivindicar abiertamente la idea de la soberanía popular, que va a ser este hilo rojo crítico contra todo el dominio de los españoles, ¿no? Que Hidalgo justamente a retomar cuando en la lucha por la independencia se distinga de los otros criollos, ¿no? No estamos defendiendo la soberanía del rey, ¿no? De Fernando, estamos defendiendo la soberanía popular. Y ahí Hidalgo ya está totalmente comprometido con una revolución popular que está, por otro lado, además planteando la cuestión social de la igualdad y de la justicia social, ¿no? Entonces, Ambrosio va a decir, todo esto va a culminar en el siglo XVIII con el humanismo nacionalista
que va a alimentar Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero, ¿no? Donde Clavijero va a escribir una historia antigua del México como un manifiesto nacionalista defendiendo la grandeza de los reinos antiguos de Mesoamérica, ¿no? Y cuestionando además todo este racismo que está empezando a cobrar forma con una forma supuestamente científica en Europa, ¿no? Entonces, esta tradición republicana y multicultural que ya está en Fray Bartolomé de las Casas y está en Alonso de la Veracruz, va a continuarse en el 17, en el 18, para ir conformando una ideología nacionalista, un patriotismo criollo, que al mismo tiempo que va a defender el derecho a la autodeterminación y luego a la independencia política, va a defender también el indigenismo histórico, ¿no? Eh, Esto va a tener, por ejemplo, una expresión en Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? No solo va a nacionalizar los símbolos religiosos, ¿no? Tonatzin como la Virgen de Guadalupe, sino a reivindicar el derecho a una nación independiente, ¿no? Entonces, esto lo está, y lo vamos a revisar cuando estemos pasando por esos siglos, vamos a dar continuidad a ese hilo rojo crítico, republicano, multiculturalista, que tiene como sustento el republicanismo entendido como la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Una idea subversiva, potente, eh, que va a determinar incluso el propio estallido de la lucha por la independencia de México, que por cierto todavía no continúa, todavía no termina, ¿no? Esa lucha se mantiene. Bueno, con esto terminamos el siglo XVI, posteriormente entraremos en el siglo XVII, donde revisaremos estos temas, ¿no? Cómo hay una especie de modernización de este pensamiento, los ideales renacentistas, la nueva ciencia, pero se va a mantener esta tradición republicana hispanoamericana, ¿no? Y veremos la potencia de esta filósofa y poeta Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos esta segunda parte de el pensamiento filosófico en México, pero ya nos remontamos antes a el México prehispánico. Ahora estamos en el México virreinal, ¿no? Todavía no llegamos al México. México nace en el siglo XIX y vamos a ver esa controversia, por cierto, ¿no? Eh, el denominar México a este territorio, ¿no? Hubo debate sobre eso, por supuesto. Bueno, espero verlos o que me escuchen, ¿no? Yo no los puedo ver, pero espero que me escuchen en esta revisión de la filosofía, eh, el pensamiento filosófico en México, ¿no? Eh, Saludos a todos, a todas.